Es el presunto líder de la red de contrabando de combustible más grande de la historia. Contaba con una ficha roja de la Interpol y era buscado en más de 192 países. Después de 20 meses prófugo, detuvieron en Argentina a Fernando Farías Laguna, contraalmirante retirado de la Marina Armada de México. Es uno de los dos sobrinos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina en el sexenio de López Obrador. Fernando Farías Laguna facilitaba el contrabando de combustible de Estados Unidos a México mediante una entramada red de corrupción en las aduanas de Manzanillo y Veracruz, además de los puertos de Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada. Fue pieza clave en el llamado huachicol fiscal, pues hacía pasar el combustible por aceites, lubricantes o aditivos para evadir el pago de impuestos sobre producción y servicios en las aduanas y generar ganancias millonarias de forma ilegal. Según las investigaciones, el contraalmirante operaba la red desde 2023, junto con altos funcionarios del gobierno de López Obrador, entre ellos su hermano y vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente preso en el penal del Altiplano. Las ganancias millonarias de su red de huachicol fiscal habrían sido utilizadas para financiar las campañas electorales de Morena. De todo esto estaba enterado el expresidente López Obrador, o al menos eso lo dio a entender en repetidas ocasiones. El presidente de México se entera de todo y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente, para que quede claro. Si hacen una tranza grande, es porque el presidente lo permitió. Así, los hermanos Farías Laguna habrían operado con el visto bueno del entonces presidente de la República y casi al concluir ese sexenio, en agosto de 2024, Farías escapó de México hacia Florida, Estados Unidos. Un año, 8 meses después, la Policía Federal Argentina lo detuvo en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, donde se escondía desde el 1 de abril pasado. Se espera su extradición a México para responder a los cargos de delincuencia organizada. Lo buscamos, lo encontramos, lo detuvimos y próximamente afuera. Argentina no es refugio de criminales. El que las hace, las paga. Rubén Mendoza, Azteca Noticias. Pues están los dos sobrinos del almirante secretario de Andrés Manuel López Obrador, de Marina, claro, Rafael Ojeda. Y la pregunta es, ¿no supo nada el secretario de Marina? ¿No vio nada el jefe del secretario, el expresidente López Obrador? Jorge Fernández Menéndez. Jorge, ¿cómo estás? Manuel, Federico, Eduardo. Muy buenas noches, Federico Dorín. ¿Cómo estás, diputado? Bien, gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Gracias, tu Herrera. Buenas noches. Qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pues ahí vamos uniendo piezas. Es el robo más grande de la historia de México. Sí. 600,000 millones de pesos, o iban en 600,000 millones de pesos, porque el huachicol sigue, Fede. Bueno, fueron 600,000 millones de pesos con López Obrador. El Observatorio Energético Ciudadano del exrector de la UNAM, Barnés, estima que el primer año Sheinbaum fueron 123,000, o sea, ya va viento en popa, puede romper ese récord al paso que va, y ya está sumando 723,000. Pero a ver, retomemos la frase. Una tranza de ese tamaño no puede pasar sin que la conozca el presidente. Y déjame ponerte un dato de por qué esta historia peor pecado que cualquier otro. Porque normalmente hay escándalos de políticos que se roban nuestros impuestos desviándolos desde el gobierno. Este es un negocio en el que le estás robando al presidente porque evitas que el dinero entre al gobierno. ¿Qué presidente va a permitir, si no está metido hasta el tronco, que le robes a él para que no entren esos impuestos a su gobierno para lo que él decida hacer con eso? ¿En serio no se dio cuenta nadie en el SAT? Nadie en Energía, nadie en Pemex de, oiga, jefecito santo, ¿qué cree? Se nos está cayendo la recaudación de la importación de combustibles. Tolerar que te roben como presidente es lo que te hace el más culpable y cómplice de todos. Acuérdate del caso de Héctor de Mauleón y la carta de Luis Crescencio Sandoval a Audomaro, en el que le dice que Juan Carlos Madero, el amigo de la infancia de Andy, era el que ya tenían detectado desde el número 2 en aduanas como el responsable del entuerto. Porque sería demasiado ingenuo pensar que esto se acaba en los dos sobrinos del secretario de Marina, Jorge. No, bueno, no puede acabar, ¿no? Porque pongamos otra vez la cifra esa del sexenio pasado y los 123,000 millones de este inicio de la administración Sheinbaum, es demasiado dinero.
tú no puedes lavar, dispersar, como dicen elegantemente ahora, tal cantidad de dinero sin una red de complicidades muy grande. Pero además hay que recordar, porque se presenta esto como una red de contrabando de combustible, ¿no? Entra el combustible, pero no es que entra el combustible. Primero se roban el combustible y ahí tenemos participación de grupos como La Barredora, no el único, pero como La Barredora de Tabasco. Luego llegas, el crudo lo llevas a Estados Unidos, lo refinas en Estados Unidos, lo conviertes en combustible y entras por las aduanas en forma ilegal como aceite para no pagar impuestos. Pero después ahí lo tienes que distribuir. Tienes que llegar a empresas, a gasolineras, tienes que recoger el dinero y ese dinero tiene que volver a circular. Y estamos hablando no de, aunque sea una cantidad exorbitante para cualquiera de nosotros, de 1.000, de 2.000 millones de pesos. Es una cantidad enorme. No hay incluso antecedentes, de que ninguno de los involucrados, están los hermanos Farías Lagunes y otros miembros ahí de la Marina y unos civiles que están en segundo nivel, ninguno tiene en sus cuentas bancarias esa cantidad de dinero. Ese dinero tiene que haber ido a otro lado. Preguntaba Federico, el presidente no se enteró. Yo creo que lo veo casi imposible que no se enterara el presidente, pero es imposible que no se enterara el secretario de la Marina. Oh, sí. Son sus sobrinos, no solamente sobrinos, son prácticamente como sus hijos. Esa era la relación, le hicieron una carrera meteórica en la Marina. Es un proceso demasiado acelerado de enriquecimiento. Y además, por si eso fuera poco, están los audios, claro, donde le dicen al secretario de Marina qué es lo que está ocurriendo. Entonces, y luego está la muerte de quien le dice lo que está ocurriendo. Entonces, el asesinato. Y los suicidios que se dan cuando se conoce la muerte del contraalmirante Guerrero Alcántara y súbitamente se empiezan a suicidar y accidentar marinos en las aduanas. Sí, porque además de la corrupción, uno viste, digamos, todo esto, las muertes, los homicidios, los asesinatos, los suicidios sospechosos, los crímenes, Arturo. Los suicidan, ¿no? Mira, yo creo que estamos viendo esto de una forma incorrecta. No es una red de complicidades, es una institución. El huachicol fiscal es una institución y no es que López Obrador no se enterara, es que desde el gobierno de López Obrador se planeó. ¿Por qué? Porque el huachicol fiscal requiere de un sistema para que funcione. ¿Cómo funciona el huachicol fiscal? Pues se importa ilegalmente combustible bajo otras etiquetas, es decir, que es lubricante y demás, no pagas impuestos, pero para que todo eso funcionara, ¿qué se requirió? Primero, Rocío Nale, cuando llegó a la Secretaría de Energía, que anunció, vamos a retirar permisos de importadores. Se retiraron, déjame, aquí tengo el dato, más del 95% de los permisos, es decir, todas las empresas que importaban gasolina de forma legal, el 95% de los permisos se les retiraron. Es decir, ahorcas, ¿no?, a las empresas que legalmente pueden importar. Lo otro, ¿qué cambio muy importante hubo en aeropuertos y puertos? Que el SAT dejó de vigilar las aduanas y pasó a manos ¿de quién? Del Ejército y de la Marina. Y luego tenemos este impuesto, el IEPS, ¿no?, que no lo estimularon, o sea, estuvo en máximos durante mucho tiempo. Todo eso fue creado nada más para hacer todo este robo del siglo de más de 700,000 millones de pesos. Es decir, no es una red de complicidad, no es una red de contrabando, es una institución que se realizó al llegar López Obrador al poder. No son casos aislados, se trata de un modus operandi, una política de gobierno. Es que no hay otra forma, o sea, bajo ningún otro escenario. No había huachicol fiscal con Peña Nieto ni con Calderón. ¿Por qué? O si lo había, digamos... No podía haberlo, porque tú como particular no podías importar gasolina. La gasolina se da con la reforma energética de Peña y en el 2017 se otorgan los primeros permisos. Antes de 2017 ni siquiera había permisos. Eso inicia en el 18. Es justo lo que dice Arturo. A ver, que volaron el 95% de los permisos con el mismo argumento siempre. Todos son permisos del PRIAN, todos son corruptos y solo quedan los amigos de Andy. A todos los que tenían una verdadera vocación, porque la reforma energética para importar la gasolina tenía un objetivo, que en esta mesa podíamos escoger entre la gasolina cara de Pemex y la barata de alguien con un mejor precio para los mexicanos. Y terminaron usando esa reforma no para abaratar la gasolina, sino para robarse lo que no se ha robado el Mayo. Te pongo un dato. ¿Cuánto vale la vida del Mayo en la corte de Brooklyn para que no le aplicaran pena de muerte? El plea bargain es $15,000 millones. Esto, el huachicol fiscal, es más que los $15,000 millones que va
a quitarle la corte al Mayo. Nada más que el Mayo fue narcotraficante por 50 años y López Obrador nada más fue presidente por 6. No, pero y además, bueno, hay una cosa que dice Arturo que es muy cierta, es un proceso institucionalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque no fue todo, esa cantidad de dinero, no creo, por supuesto que hay una parte de corrupción, de dinero que se tiene que haber quedado a Andy o quien querramos, ¿no? Digamos, muchos personajes, pero también, tú decías, le roban los impuestos al presidente. Pero yo creo que es el dinero que sirvió para operar muchísimas de las cosas que se hicieron también desde el gobierno sin tener que recurrir al presupuesto. Una parte tiene que haber ido a corrupción, porque es mucho dinero. Pero me concedes que nunca en la historia de México un presidente se había dejado robar a sí mismo impuestos. Se robó a sí mismo, se puso un impuesto para sí mismo. O lo lavó porque a ver, salió de acá para ir a dónde, porque a dónde fueron todos esos recursos. A comprar arte de Yayoi Kusama. A las campañas. No, pero yo creo a las campañas de Morena. Se va a las campañas, a financiar a ciertas obras, a financiar el sistema de publicistas que maneja el gobierno es muy caro. Pero no tiene que haber salido. A ver, lo de dinero Jesús Ramírez. Claro, tiene que haber salido eso. Inyectarle dinero a los propagandistas. Y muchas otras cosas más. Pero déjame dar un dato muy breve. A ver, estas empresas que le encontraron al hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, una de ellas, misteriosísimamente, es de importación y comercialización de combustible. ¿Y quién crees que también creó empresas que no tenía antes de 2018 de comercialización de combustibles importados? Audomaro. Ahí nada más. Todos los caminos, uno de los más cercanos a López Obrador, su jefe de seguridad muchos años. Sí, lo curioso a mí se me hace es que esto de los marinos que encontraron en Argentina, los Farias, se me hace que es una especie de querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Ya lo hemos dicho aquí. Yo diría que fue un diseño institucional. Metería a Rocío Nale, metería a López Obrador, metería a Andy López, metería al hermano de Beatriz Gutiérrez, a Ana Augusto, a Jesús Ramírez Cuevas. Ninguno de ellos está siendo investigado, por lo menos aquí en México. Pero estos hermanos sí. No solamente no están siendo investigados, todos están en la cúspide del poder. Una es gobernadora de Veracruz, el otro acaba de dejar de ser coordinador de los senadores morenistas, sigue con fuero. Los demás están vigentes, protegidos. Ahí sigue Jesús Ramírez cobrando como coordinador de asesores de la Presidencia de la República. ¿Sí? No solamente no les toca nada, porque parece que es un entramado en donde si cae uno, se vienen los demás, jalas el hilo y se... Pero hay una diferencia muy importante. Esta trama, y donde están los Farías Lagunes, los sobrinos del almirante, uno del que fue detenido, o el otro ya está en Almoloya hace un tiempo, está siendo investigada en Estados Unidos. Y es una investigación seria porque cometieron delitos en Estados Unidos. Esta trama por eso es tan importante ver la trama del contrabando completa, no solamente el ingreso a México, sino el ingreso del crudo a Estados Unidos, la refinación ilegal en Estados Unidos y la exportación ilegal hacia México. Están siendo investigados. Hubo operativos en Houston, en algunas de estas empresas, apenas la semana pasada, y eso involucra a estos personajes. Yo no sé si, como publicó Código Magenta, eso es un cerco judicial, lo que ocurrió en Houston contra Andy López Beltrán, pero se parece. Si no lo es, se parece mucho a un cerco judicial. Entonces, yo creo que ahí hay como en muchos otros temas, hay luchas internas ahí hasta dónde se avanza, hasta dónde no se avanza, hasta dónde respondes a las exigencias de Estados Unidos, hasta dónde no. Y eso es lo que estamos viendo, pero tendrán que tomar una definición muy pronto, muy rápido. ¿Por qué? Porque el discurso de hoy del embajador Ronald Johnson habla de esto. Sí. De esto, cuando dice la corrupción, no puede estar, no van a llegar las inversiones. No van a llegar las inversiones. Si no estos son los certeza temas. jurídica y no combate vas a a la invertir en temas energéticos. Pero vaticina si no sabes resultados pronto en materia del combate conjunto a la corrupción. Estén atentos. Eso dijo. Y termina diciendo, estén atentos. Algo sabe. Y hay un dato adicional a todo lo que ha expuesto Jorge. En uno de los barcos de Tampico, también no solo contrabandearon combustible, sino armas. Esa causa legalmente para el Departamento de Justicia de Estados Unidos va a ser muy fácil jalarla. Vamos a ver qué dice la presidenta si le piden extraditar a este par de bribones.
A ver, vamos a ver por qué. Ese es el punto clave. O sea, porque aquí lo puedes dejar como Bermúdez Requena. En el Exacto. altiplano, Lo guardas, lo desapareces. Pero si lo tienen que extraditar a ¿Y Estados si el tratado Unidos, dependiera de extraditarlos, Jorge? a ver, claro. Pero a ver, no es caer un poco en... Son dos personajes, perdón, pero son personajes menores en un entramado gigantesco. No, pero conocen los secretos Estás de Dios hablando- Padre. Son dos personajes que no dejan de ser dos almirantes, contraalmirantes. Tienes al secretario de la Marina, tienes al presidente de la República y tienes a todos los que acabas de enlistar, Arturo. Esos sí son peces gordos. Ahora, pero- esos sí se beneficiaron, esos sí se llenaron los bolsillos, esos sí repartieron el dinero por todos lados. Pero toma en cuenta una cosa. Son el contacto directo con el secretario de la Marina. Y el único jefe que tiene el secretario de la Marina se llama el presidente de la República. Y hay una carta ¿No? que ya está en el es su altiplano, comandante en jefe. que tiene una frase que reza más o menos: nosotros solo recibíamos instrucciones. Eso ya lo dijo el que está en el altiplano. El en una carta. hermano, sí. Por eso digo que aquí lo que importa son Parece los que ellos secretos, van a que estar, es justo va a el tener consorcio poder, delictivo que dice Arturo. uno de ellos de andar girando indicaciones a las aduanas, O sea, aduanas, a a energía. importación, a movimiento territorial. No, esto es algo, te digo, yo no me trago este cuento de que ellos sean los únicos responsables. Yo creo que son la punta del iceberg, si acaso. Entonces lo que vamos a ver es que el gobierno va a estar haciendo lo que pueda para inculparlos solamente a ellos y dar carpetazo. Y si yo fuera alguno de esos hermanos, sabiendo todo en lo que estoy metido, yo creo que huiría de México, no porque me metieran al Moloya, sino en una de esas termino en un accidente de tráfico que no parece accidente. Saludos a Chihuahua. Ahora, hay algo mucho más amplio, que es, aquí hablamos de los políticos, pero hay una red enorme de empresas también que se sirvieron de todo ese huachicol. Pero que es muy se fácil abastecieron rastrear. de Tú toda metes esa millones, gasolina. a ver, tú metes millones de litros de gasolina, en algún lugar se tienen que vender, no las pones para Es regar. que eso es Pero- lo triste. 95% de permisos se quitaron. O sea, nosotros necesitamos la gasolina. ¿Eso qué quiere decir? Que todos aquí hemos cargado en algún momento algún litro de combustible Pero de además eso contrabando. se calcula muy fácil, como lo calcula el observatorio. ¿Cuánto vende Pemex? ¿Cuánto se consume de gasolina en México? Cruzas esos dos datos. Ese diferencial es el que tú tienes de contrabando de gasolina. ¿No? Pero es que también dices, Es muy fácil voy a de hacerlo confiar y en es los datos de público. Son- Pemex. Pues sí. Sí, por los datos de Pemex, sí. Pero los Pemex cruzas contra los cotiza. datos del portal de energía. Claro. Pero déjame decirte por qué es muy fácil investigar este delito. A ver. No se mueve con pacas de efectivo, como fentanilo, cocaína, marihuana. Tú no compras el combustible en efectivo a un estadounidense. Lo compras con el sistema financiero. No es como que llegas así de, ya llegó Don Narco a comprar combustible. No, no, no. Don Narco tiene que tener un permiso y tiene que pagar el sistema financiero. Si Estados Unidos solo sigue la ruta del dinero porque nace en el sistema financiero, no es un barco que está contrabandeando en el trasiego drogas y hay que ubicarlo con drones. Esto nació en el sistema financiero. Es muy fácil para FinCEN terminar en una investigación ahí por Palenque y generar un nuevo epicentro, un nuevo cateterismo. Pues sí, la verdad es- Y hay que recordar un tema que no es menor. No de ahora, desde el fines del 21, principios del 22, Julio Carmona es testigo protegido de los Estados Unidos, el hermano de Sergio Carmona, el que era el director de la aduana de Reynosa, que es donde comenzó este negocio, comenzó con Sergio Carmona, luego casualmente lo mataron y alguien se quedó con ese negocio y Pero es lo cuando el amplió. hermano se cruzó a Texas a hacer Y testigo claro, por protegido. eso, el hermano, cuando matan a Sergio, el hermano Julio se cruza a Texas y se convierte en testigo protegido y desde entonces hasta ahora está hablando. Porque si no, no eres testigo protegido, ¿no? Y sabe mucho. Y los vecinos del norte de Estados Unidos Pero fíjate hacen su qué chamba interesante. y tiene Se ya cruzó un trabajo por lo que inteligencia. está diciendo Arturo. Porque si no se cruza, quién sabe si hubiese sufrido un accidente de A lo mejor se tránsito. suicida. O se resbala, o un percance en un campo de tiro. Percance, bueno. Entonces esto no se acaba en los hermanos. Yo creo que no sacan los hermanos, yo creo que más bien inició en 2019, tiene nombre y apellido y es Andrés Manuel López Obrador. Todo esto fue por diseño, no fue una red de complicidad, no salió de la nada, todo esto fue diseñado desde el poder como una institución. El Huachicol Fiscal en México es una institución. Ahora, si se va a investigar y a castigar, por lo que entiendo, por lo que dicen,
es porque vendrá eso de Estados Unidos, no por voluntad del gobierno mexicano, de la Fiscalía General de la República, de las instituciones de impartición de justicia en nuestro país. Por eso, si en verdad queremos justicia, lo que se requiere para llegar al corazón de esto es que pida la extradición del gobierno de Estados Unidos. Porque si terminamos en manos de la fiscal carnal y de un juez de los acordeones, Bueno, pero también tengamos en cuenta un punto. Estados Unidos tiene a 100 narcotraficantes allá, de los cuales 99 por lo menos deben estar buscando ser testigos protegidos. Claro. Se quedan con toda la información y ellos la judicializan cuando quieren, ¿eh? Claro. No, pero también aquí tienen mucho dinero que decomisarle a muchos. Oye, aunque los tiempos de la justicia se administran, claro, pero van con los tiempos electorales y los tiempos políticos. Se acercan cada vez más. Arturo, gracias. Gracias, Federico. Muchas gracias. Jorge, hasta mañana. Pásala muy bien.